El polvo de los años tiene un olor particular, una mezcla de tierra seca, madera reseca y secretos guardados. Es el perfume de la hacienda La Sombra, el aroma que se me metió en los pulmones en cuanto crucé el zaguán de hierro forjado que rechinó como un alma en pena. Hacía 20 años que no pisaba este lugar, 20 años desde que juré no volver, desde que el dolor de la muerte de mi madre se sentía como una herida abierta que el aire de este valle solo parecía infectar más. Pero los juramentos se los lleva el tiempo, y la enfermedad de mi tía Beatriz no me dejó otra opción. Su voz, frágil y rasposa como una hoja seca al otro lado del teléfono, había sido una orden disfrazada de súplica. «Elena, ven, te necesito». Y yo, a mis 62 años, con los hijos ya criados y un divorcio que me había dejado más libertad de la que a veces sabía cómo manejar, empaqué una maleta, dejé mi ordenado apartamento en la Ciudad de México y conduje las 4 horas que me separaban de mi pasado. La hacienda no había cambiado. Seguía siendo esa bestia de adobe y teja roja dormida bajo el sol inclemente, con sus bugambillas trepando por los muros como venas moradas y sus patios silenciosos, donde solo el murmullo de la fuente rompía el letargo. Mateo, el viejo caporal, me recibió con una sonrisa que era un mapa de arrugas. Sus ojos, aún lúcidos, me examinaron con el cariño de quien me vio crecer correteando por esos mismos pasillos. «Niña Elena», dijo, y aunque mi cabello ya era más plata que castaño, en su voz volví a ser la chamaca de 10 años. «Qué bueno que vino. La patrona Beatriz la espera». Me guió a través del patio principal, y cada paso era un eco, un fantasma de una risa infantil, de una conversación lejana. El lugar estaba limpio, cuidado, pero se sentía vacío, como un cuerpo sin alma. La vitalidad que recordaba, el ir y venir de los trabajadores, el olor a tortillas recién hechas saliendo de la cocina a todas horas, todo eso se había desvanecido. Quedaba solo el esqueleto de una vida que fue. Tía Beatriz estaba en su recámara, la misma que había sido de mi abuela Isabel. Tumbada en la gran cama de madera labrada, parecía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Su rostro, siempre severo y anguloso, estaba suavizado por el cansancio, pero sus ojos, oscuros e intensos, conservaban el mismo fuego autoritario. «Tardaste», fue su saludo, sin una pizca de ternura. Asentí, dejando mi bolso, un viejo Louis Vuitton que había sido de mi madre, sobre una butaca. «El tráfico, tía. ¿Cómo te sientes?» Ella hizo un gesto vago con la mano, desestimando la pregunta. Como se siente una mujer de 85 años cuyo cuerpo ha decidido traicionarla. «Siéntate». Obedecí, acercando una silla de mimbre a su cama. El silencio se instaló entre nosotras, un viejo conocido en nuestra relación. Beatriz nunca fue una mujer de afectos desbordados. Era pragmática, dura, forjada por la misma tierra áspera que rodeaba la hacienda. Había administrado La Sombra con mano de hierro desde la muerte de mi abuelo Ricardo, y antes de eso, había sido su sombra, su confidente, su carcelera, o al menos, eso era lo que mi madre siempre insinuó en susurros. «Te quedarás en tu antigua habitación», dijo finalmente Beatriz con la mirada fija en un punto de la pared. «Todo está como lo dejaste». Dudé que eso fuera cierto. Nada podía estar como lo había dejado, porque la persona que se fue no era la misma que había regresado. «Gracias, tía». Ella giró lentamente la cabeza y sus ojos se clavaron en los míos. Hubo una urgencia repentina en su mirada, una intensidad que me puso en alerta. «Elena, hay reglas. Lo sabes. Esta casa tiene sus memorias y sus rincones que no deben ser perturbados». Asentí, confundida. «Lo sé, tía. No soy una niña». Su agarre en la sábana se tensó. «No, no lo eres. Por eso me escucharás con atención. Puedes ir a donde quieras, usar lo que necesites. Pero hay una cosa, una sola cosa que te prohíbo». Hizo una pausa, y el aire en la habitación pareció espesarse. «El espejo del salón pequeño. No quiero que te acerques a él. No quiero que lo mires. ¿Entendido?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un eco de un miedo infantil. El espejo, por supuesto. El espejo antiguo con su marco de plata ennegrecida y sus relieves de ángeles con los ojos vacíos. El mismo espejo que mi madre evitaba, el mismo que protagonizaba las pesadillas de mi niñez. «¿Por qué, tía?»
Después de tantos años, ¿qué importa ya ese viejo mueble?, pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. La furia brilló en sus ojos. Importa porque yo lo digo. Esa cosa trajo la desgracia a esta familia. Es un portal de tristezas, un ladrón de almas. Tu madre se detuvo, ahogada por la emoción o el rencor. Tu madre se perdió en él. Y yo no permitiré que te pase lo mismo. Júramelo, Elena. Júrame que no lo mirarás. Su vehemencia era desconcertante. Era la súplica de una mujer aterrorizada. Vi en sus ojos no solo la autoridad de siempre, sino un pánico profundo, genuino. Y aunque una parte de mí, la parte racional y adulta, quería reírse de esas supersticiones de pueblo, la otra, la niña que creció escuchando cuentos de espantos a la luz de las velas, sintió el viejo temor. Te lo juro, tía. Mentí. Y en ese momento, supe que mi regreso a la sombra no era solo para cuidar de una anciana enferma, era para enfrentar al fantasma que había vivido en el rabillo de mis ojos durante toda mi vida. Supe, con una certeza que me heló los huesos, que antes de irme de allí miraría dentro de ese espejo. Tenía que saber qué le había robado la luz a mi madre, y por qué mi tía lo protegía con tanto fervor. La promesa rota ya pesaba en mi conciencia, pero la necesidad de entender era una fuerza mucho más poderosa. Era una deuda con el recuerdo de mi madre, y conmigo misma. Mi antigua habitación estaba, como había dicho la tía, impecable. La misma colcha de crochet, el mismo olor a lavanda y naftalina. Desde mi ventana se veía el jardín trasero, ahora un poco salvaje, pero con los rosales de mi madre aún en flor, como testarudos soldados de la belleza resistiendo al abandono. Deshice la maleta, colocando mis pocas cosas en la cómoda de cedro. Mis manos se detuvieron sobre un marco de plata que siempre viajaba conmigo. Era una foto de mi madre, Sofía, tomada un año antes de morir. Tenía 35 años, pero en sus ojos había una melancolía que la hacía parecer mayor. Era hermosa, con esa belleza frágil de las flores de alcatraz, pero siempre había una distancia en su mirada, como si una parte de ella estuviera en otro lugar, un lugar al que nadie podía seguirla. Recordé sus manos frías, su costumbre de quedarse mirando al vacío por horas, y recordé sus advertencias, susurros temerosos en la oscuridad de la noche. Nunca mires al espejo grande, Elenita. Prométemelo. Y yo se lo prometía, con el corazón latiendo de un miedo que no comprendía. Ahora, las dos mujeres que más habían influido en mi vida, mi madre y mi tía, me habían exigido la misma promesa sobre el mismo objeto. Era una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. Los primeros días transcurrieron en una rutina monótona y opresiva. Cuidaba de Beatriz, le leía, me aseguraba de que tomara sus medicinas. Hablábamos poco. Sus conversaciones eran un recuento de las fallas de los empleados o quejas sobre el precio del maíz. Cualquier intento de mi parte por tocar temas del pasado era recibido con un silencio glacial o una respuesta cortante. Por las tardes, cuando ella dormía su siesta, yo deambulaba por la casa reencontrándome con los espacios de mi infancia. La biblioteca con sus libros encuadernados en piel, la cocina con su enorme mesa de madera donde alguna vez se reunió toda la familia, el patio de las macetas. Evitaba conscientemente el salón pequeño. Sentía su atracción, una especie de zumbido de baja frecuencia en la periferia de mis sentidos, pero me resistía. Quería entender el terreno antes de aventurarme en territorio enemigo. Hablé largo y tendido con Mateo. Él era la memoria viva de la hacienda. Mientras me ayudaba a podar los rosales, le pregunté por los viejos tiempos. Eran diferentes, niña Elena, dijo, cortando una rosa seca con cuidado. La hacienda tenía música entonces. La patrona Isabel, su abuela, llenaba esta casa de vida. Le encantaba tocar el piano o organizar cenas. Era luz. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Pero el patrón Ricardo, él era un hombre duro, de negocios. No entendía de música, solo de números. Mi madre se parecía a ella, ¿verdad? A mi abuela Isabel, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por las pocas fotos que existían. Mateo asintió lentamente, como dos gotas de agua. La misma cara, el mismo corazón triste. Después de que la patrona Isabel se fue, todo cambió. El patrón Ricardo se volvió más sombrío, y su hermana,
La patrona Beatriz se pegó a él como una sombra. Cuidaba de su hija, la niña Sofía, su madre de usted, pero siempre con miedo. Miedo de todo. ¿Miedo de qué, Mateo? Insistí, mi corazón empezando a latir más rápido. Él se encogió de hombros evitando mi mirada. De las penas, niña. De las penas que se quedan pegadas a las paredes. Hay dolores que no se van con una mano de pintura. Y en esta casa, hay muchos de esos. Señaló con la cabeza hacia la casa. Sobre todo en ese salón. No tuvo que decir cuál. Ambos sabíamos a qué se refería. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Mateo daban vueltas en mi cabeza. Las penas que se quedan pegadas a las paredes. Me levanté y caminé descalza por el pasillo frío. La luna llena entraba a raudales por los ventanales, bañando todo en una luz fantasmal. La puerta del salón pequeño estaba entreabierta. Me detuve frente a ella, el corazón martilleando contra mis costillas. Era ahora, o nunca. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El rechinido fue escandalosamente fuerte en el silencio de la noche. Y allí estaba. Al fondo de la habitación, dominándolo todo, estaba el espejo. Era más grande de lo que recordaba, de casi 2 metros de alto. El marco de plata, oscurecido por el tiempo, estaba cubierto de intrincados grabados de hojas, flores y rostros de querubines, que parecían más bien gárgolas en la penumbra. La superficie del espejo no era clara y brillante como la de un espejo moderno. Era un azogue antiguo, lleno de manchas y ondas, como un estanque de agua turbia. Reflejaba la habitación de forma distorsionada, alargando las sombras de los muebles cubiertos con sábanas blancas, dándoles la apariencia de fantasmas sentados en una vigilia eterna. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Un terror primario, el mismo que sentía de niña, se apoderó de mí. Mis pies parecían de plomo. A cada paso, mi propio reflejo se hacía más nítido, o al menos, una versión extraña de mí misma. Una mujer de cabello plateado y rostro cansado, con los ojos abiertos de par en par por el miedo y la determinación. Me paré justo frente a él, a menos de 1 metro de distancia. El aire a su alrededor era notablemente más frío. Podía ver mi propio aliento, un pequeño penacho de vapor en la helada quietud. Miré mi reflejo, esperando, no sabía qué, un rostro detrás del mío, una figura en la habitación que no estuviera allí, pero no había nada, solo yo, y la habitación silenciosa y deformada detrás de mí. Sentí una punzada de decepción, casi de ridículo. Tantos años de miedo por un simple mueble viejo. Supersticiones, me dije en un susurro. Pero entonces, algo cambió. No fue un movimiento brusco. Fue sutil, casi imperceptible. En lo profundo del espejo, más allá de mi propio reflejo, la oscuridad pareció moverse, arremolinarse como tinta en el agua. La imagen de la habitación tembló, como un espejismo en el desierto. Me incliné más cerca con los ojos fijos en el fondo del azogue, y por una fracción de segundo lo vi. No era un rostro, era una sensación, una oleada de tristeza tan profunda, tan abrumadora, que me hizo dar un paso atrás, jadeando. Era un dolor puro, una desesperación sin nombre que pareció salir del cristal y envolverme, apretándome el pecho hasta dejarme sin aire. Y en medio de esa ola de congoja, un susurro tan débil como el roce de la seda pareció serpentear desde el espejo hasta mi oído. Una sola palabra: ayúdame. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con una alfombra y cayendo al suelo. El ruido de mi caída resonó en el salón. Me quedé allí temblando, con el corazón desbocado, mirando la superficie ahora inmóvil del espejo. El susurro había sido tan claro, tan real, y no había sonado como una voz extraña. Había sonado de una manera aterradora y familiar, como la voz de mi madre. Me levanté como pude y salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Corrí por el pasillo hasta mi cuarto y me metí en la cama, cubriéndome hasta la cabeza como una niña pequeña. El juramento roto, la visión fugaz, la ola de tristeza y esa voz, todo se arremolinaba en mi mente. Ya no era una cuestión de superstición. Algo estaba atrapado en ese espejo, o alguien, y estaba pidiendo ayuda. Esa noche, mientras el sueño finalmente me vencía, comprendí que no había vuelto a la sombra solo para cuidar a mi tía.
Había vuelto para librar una batalla que mi madre había perdido. Una batalla contra el dolor que se había quedado pegado a las paredes y encerrado detrás del cristal. Los días que siguieron a mi encuentro con el espejo estuvieron cargados de una tensión palpable. Yo vivía en un estado de alerta constante, saltando al menor ruido, sintiendo una presencia invisible a mis espaldas. Mi tía Beatriz, desde su cama, parecía percibir mi agitación. Me lanzaba miradas agudas y suspicaces, como si pudiera oler el ozono de mi desobediencia en el aire. «Andas muy nerviosa, Elena», comentó una mañana mientras le cambiaba el agua a las flores de su mesita de noche. «Es la casa», respondí, sin mirarla. Hacía mucho que no venía. «Me estoy acostumbrando». Ella no pareció convencida. «Aléjate de lo que no te incumbe», sentenció, y supe exactamente a qué se refería. Pero ya era tarde. La semilla de la curiosidad se había convertido en una obsesión. La voz que había escuchado, esa súplica cargada de una pena infinita, no me dejaba en paz. Necesitaba respuestas y sabía que ni mi tía ni Mateo me las darían de forma directa. Tenía que encontrarlas yo misma. Decidí que la clave debía estar en el pasado, en la historia de la mujer a la que todos decían que me parecía tanto, mi abuela Isabel. Comencé mi búsqueda en la biblioteca. Era una habitación que siempre me había intimidado de niña, con sus techos altos y sus estantes repletos de libros que olían a vainilla y a tiempo. Mi abuelo Ricardo había sido un hombre de negocios, pero también un lector voraz. Sin embargo, no buscaba sus libros de contabilidad, sino algo más personal. Rebusqué en los cajones de su enorme escritorio de caoba, esperando encontrar cartas, diarios, cualquier cosa que me diera una pista. Después de horas de buscar entre viejas facturas y títulos de propiedad, encontré una pequeña caja de madera de olivo escondida en el fondo de un cajón bajo llave, que logré abrir con un cortapapeles. Dentro, había un paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida y un pequeño diario con cubiertas de piel. El corazón me dio un vuelco. Eran de mi abuela Isabel. Me senté en el viejo sillón de cuero, con el polvo bailando en el haz de luz que entraba por el ventanal, y abrí la primera carta. La caligrafía era elegante, femenina, pero las palabras contaban una historia de creciente desesperación. Eran cartas dirigidas a su hermana que vivía en Estados Unidos. «Querida Leonor», comenzaba una, «la sombra es hermosa en primavera, pero a veces siento que sus muros son los de una jaula dorada. Ricardo es un buen proveedor, no nos falta nada material. Ayer mismo me sorprendió con un viaje a la capital. Cenamos en un restaurante elegantísimo en Polanco, pero su amor es un amor que posee, que controla. Cada peso que gasto debe ser justificado. Cada visita que hago, aprobada. Mis cuentas personales, las que heredé de papá, las administra él por mi bien». En otra carta, la angustia era más evidente. «Leonor, a veces creo que me estoy volviendo loca. Me paso horas frente al espejo del salón, el que fue de nuestra madre, y siento que me roba la energía. Ricardo dice que son tonterías de mujer ociosa, pero en el reflejo, a veces no me reconozco. Veo a una extraña con mis ojos, una mujer atrapada. Ricardo me regaló un pañuelo de seda de Chanel, precioso, pero sentí como si me pusiera una soga al cuello. Mi sangre se heló al leer la mención del espejo, así que la obsesión venía de ella, mi abuela, y mi madre la había heredado. Abrí el diario. Las primeras entradas eran alegres, llenas de esperanza sobre su nueva vida de casada, pero poco a poco, el tono cambiaba. Describía la personalidad controladora de mi abuelo Ricardo, su temperamento volátil, sus celos, y luego, hablaba del espejo. Hoy pasé la tarde entera frente al espejo. A veces, si miro fijamente, puedo ver momentos pasados. Vi a mamá sentada frente a él, peinándose, feliz. Es como una ventana, pero también hay sombras. Sombras que me asustan. La última entrada me dejó sin aliento. La tinta estaba corrida como si hubiera sido escrita con mano temblorosa. Ricardo descubrió las cartas de Leonor. Encontró el dinero que había estado guardando. Me ha encerrado en mi cuarto. Dice que soy una ingrata, una loca. Me ha amenazado. Dice que si intento irme, se asegurará de que nunca más vuelva a ver a mi hija, a mi pequeña Sofía. Siento que no hay salida. Solo la ventana del espejo.
Quizás allí, en ese otro lado, pueda ser libre. Le he dejado una señal a Sofía, algo para que sepa la verdad cuando crezca. Está donde los ángeles no pueden ver. Cerré el diario, temblando. Donde los ángeles no pueden ver. La frase se repetía en mi mente. ¿Qué ángeles? ¿Qué señal? De repente, la imagen del espejo vino a mi mente con una claridad brutal. Los relieves del marco de plata. Los querubines con sus rostros regordetes y sus ojos vacíos. Los ángeles. La respuesta estaba allí, en el propio espejo. Esperé a que la casa se sumiera en el silencio de la madrugada. Mi tía, sedada por sus medicamentos para el dolor, dormía profundamente. Con el corazón en la garganta, volví al salón pequeño. Esta vez no sentí miedo, sino una determinación fría. Llevaba una linterna y el pequeño diario de mi abuela. Me arrodillé frente al espejo y enfoqué la luz en el marco. Los ángeles tallados parecían burlarse de mí en el juego de luces y sombras. Pasé mis dedos por la plata fría, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Donde los ángeles no pueden ver, repetí el acertijo en voz alta. ¿Detrás de ellos? ¿Debajo? Uno de los querubines en la parte inferior del marco parecía ligeramente diferente a los demás. Su postura era extraña, como si estuviera sosteniendo algo. Al examinarlo más de cerca, vi una fina línea en la plata detrás de su espalda. Presioné con mi pulgar. Hubo un clic suave, y una pequeña sección del marco se abrió hacia adentro, revelando un compartimento secreto, no más grande que una caja de cerillas. Dentro, había un solo objeto, una pequeña llave de latón, ennegrecida por el tiempo, y un trozo de papel doblado. Con manos temblorosas desdoblé el papel. Era un extracto de una cuenta bancaria de un banco en Houston, y una breve nota con la misma caligrafía del diario. Para mi Sofía, es todo lo que pude salvar, para que seas libre. Te amo, mamá. Contuve un sollozo. Mi abuela no se había rendido. Había luchado. Había planeado una escapada. Había asegurado un futuro para su hija. Esta no era la historia de una mujer que se había dejado consumir por la tristeza. Era la historia de una mujer que había sido silenciada. La llave. ¿Qué habría? Mi mente trabajó febrilmente. Recordé la caja de madera de olivo donde encontré el diario. Tenía una pequeña cerradura que yo había forzado. Pero debajo, en la base, había otra cerradura, una que no había visto. Corrí a la biblioteca, cogí la caja y volví al salón. La llave encajó perfectamente. Giró con un suave chasquido. Un doble fondo. Dentro, había otro paquete de cartas. Pero estas no eran de mi abuela. Eran de Ricardo, mi abuelo, dirigidas a su abogado. Y lo que leí me revolvió el estómago. Hablaban de la condición mental inestable de Isabel, de la necesidad de tomar el control total de su herencia considerable para protegerla de sí misma. Había informes médicos falsificados, declaraciones de sirvientes comprados. Era un plan metódico y cruel para despojarla de todo, para declararla incompetente y encerrarla. Mi abuelo no solo la había controlado emocionalmente, la había destruido financieramente, robándole su libertad y su futuro. Y mi tía Beatriz, ella lo sabía. Tenía que saberlo. Ella era la hermana de Ricardo, su confidente. Su protección del espejo no era por miedo a una maldición, era para proteger un secreto, un sucio secreto familiar. La tristeza abrumadora que había sentido la primera vez que miré el espejo cobró sentido. No era solo pena, era la impotencia, la rabia y la injusticia de mi abuela, impresas en el objeto que había sido su único confidente. Su alma no estaba atrapada allí. Su dolor sí lo estaba. Esa madrugada, ya no miré el espejo. Lo contemplé. Vi más allá de mi reflejo, más allá de las sombras. Vi la tragedia de una mujer valiente y la cobardía de un hombre cruel. Y supe que mi trabajo no había terminado. Encontrar la verdad era solo el primer paso. El siguiente era hacer justicia. Por Isabel, por mi madre, y por mí. La hacienda ya no era solo un lugar de recuerdos tristes. Se había convertido en un campo de batalla por la verdad. Y yo, Elena, la nieta de la mujer silenciada, estaba lista para luchar. El amanecer se filtraba por las ventanas tiñendo de gris el salón. Yo seguía en el suelo, rodeada de cartas y secretos, con la verdad pesándome en el regazo como una lápida.
La historia que había construido en mi mente durante toda mi vida se había hecho añicos. Mi abuelo, el patriarca respetado, el hombre de negocios exitoso cuyo retrato al óleo colgaba en el comedor, era un ladrón y un monstruo. Mi tía Beatriz, la guardiana de la familia, era su cómplice. Y mi abuela Isabel no era la figura trágica y débil que se había desvanecido en la locura, sino una prisionera que había luchado hasta el final. La rabia, fría y lúcida, reemplazó al shock, una rabia que exigía acción. Ya no se trataba de fantasmas ni de susurros en la oscuridad. Se trataba de hechos, de crímenes documentados en papel amarillento. La batalla que tenía que librar no era contra una maldición, sino contra una mentira. Una mentira que había envenenado a 3 generaciones de mujeres en mi familia. Guardé las cartas y la llave en el bolsillo de mi bata y subí a la habitación de mi tía. No esperé a que despertara. Encendí la luz de su mesita de noche y ella parpadeó, desorientada. «Elena, ¿qué hora es? ¿Qué pasa?» Su voz era un hilo frágil. Me paré a los pies de su cama, sosteniendo el diario de Isabel en mi mano. «Se acabó el teatro, tía», dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Ella se incorporó apoyándose en los codos, la confusión en su rostro dando paso a la alarma. «¿De qué estás hablando?» Le arrojé el diario sobre la colcha. Cayó con un ruido sordo. «Hablo de esto. Hablo de Isabel. Y hablo del fraude de tu hermano Ricardo». El color desapareció del rostro de Beatriz. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Se quedó mirando el pequeño libro de piel como si fuera una serpiente. «Lo leí todo», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Leí sus cartas. Encontré lo que escondió en el espejo. Encontré los papeles de Ricardo a su abogado. Sé que la declaró loca para robarle su herencia. Sé que la encerró. Sé que la empujó a la desesperación. Y tú lo sabías. Lo supiste todo el tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran de miedo. «Tú no entiendes», susurró. «Ricardo, él nos protegía. Isabel era inestable. Iba a destruir el nombre de la familia. Se iba a fugar a Estados Unidos con un amante. Iba a dejarnos en la ruina y en la vergüenza. La mentira era tan vieja, tan gastada, que casi sentí lástima por ella. ¿Un amante? ¿O una hermana que la esperaba en un hotel de Beverly Hills para ayudarla a escapar de su marido abusador? ¿La ruina? ¿O simplemente quería recuperar el dinero que nuestro abuelo le había robado a su propio padre? No me mientas más, tía. He leído las pruebas». Mi voz resonó en la habitación silenciosa. Beatriz se encogió, pareciendo aún más pequeña y frágil. «Él era mi hermano», sollozó. «Era mi deber protegerlo. Proteger esta casa, este legado. Isabel era un problema que había que contener». «¿Contener?», repliqué, incrédula. «La destruisteis. Y luego dejasteis que mi madre creciera a la sombra de esa mentira. Dejaste que creyera que su propia madre estaba loca, que la locura corría por sus venas. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? El miedo de mi madre, su tristeza, su obsesión con ese espejo, todo fue culpa vuestra. No había ninguna maldición en ese espejo. La maldición erais vosotros». El peso de mis palabras pareció aplastarla. Se derrumbó sobre las almohadas, llorando desconsoladamente, un llanto seco, de vieja. No sentí compasión, solo un vacío helado. Había esperado una confrontación, una negación, quizás incluso una amenaza. No esperaba una confesión tan patética. Su lealtad a un hombre cruel había costado la felicidad y la paz de 2 mujeres. Su silencio había perpetuado el dolor. «El espejo», dijo entre sollozos. «Ricardo lo cubrió después de que ella, después del accidente. Dijo que su espíritu se había quedado atrapado ahí. Yo le creí. Le tuve miedo toda mi vida. No quería que Sofía se acercara. Y luego tú, tenía que protegerte. No me estabas protegiendo a mí», dije, con una calma desoladora. «Estabas protegiendo la mentira, tu propia cobardía». La dejé llorando en su cama. No había nada más que decir. La verdad, por fin, había salido a la luz, pero no trajo la paz que esperaba, solo un sabor amargo a ceniza. Sabía lo que tenía que hacer. Mi plan se formó en mi mente con una claridad cristalina, un camino forjado por la necesidad de justicia, no una justicia legal,
Los crímenes eran demasiado antiguos y los culpables, casi todos muertos. Necesitaba una justicia simbólica, una que restaurara el honor de mi abuela y liberara a mi madre de su legado de miedo. Lo primero que hice fue llamar a mis hijos, a David y a Laura. Les conté toda la historia, sin omitir ningún detalle sórdido. Escucharon en silencio al otro lado de la línea, su incredulidad inicial, dando paso al horror y luego a un apoyo incondicional. «Mamá, estamos contigo», dijo David, su voz firme. «¿Qué necesitas que hagamos? Vengan a la sombra», les pedí. «Necesito que estén aquí. Necesito a la familia». Mientras esperaba que llegaran, me puse a trabajar. Con la ayuda de Mateo, quien pareció comprender sin necesidad de explicaciones y asintió con una solemnidad triste, movimos todos los muebles del salón pequeño. Lo vaciamos por completo, dejando solo el espejo en la pared del fondo. Luego, fui a la biblioteca y descolgué el imponente retrato al óleo de mi abuelo Ricardo. Era un hombre de aspecto distinguido, con una mirada severa y una mandíbula apretada. El artista había capturado su arrogancia a la perfección. Arrastré el pesado lienzo hasta el salón y lo apoyé contra la pared, justo frente al espejo. El reflejo del tirano ahora estaba atrapado en el mismo lugar donde había quedado impreso el dolor de su víctima. Después busqué en los viejos baúles del desván hasta que encontré lo que buscaba, las pocas pertenencias de mi abuela que Beatriz no se había atrevido a tirar. Un vestido de seda, su atril de música y, milagrosamente, una pequeña fotografía de ella, sonriendo, con mi madre de niña en brazos. Era una imagen radiante, llena de la vida que le habían robado. Coloqué esa pequeña foto sobre una mesita, junto a las cartas y el diario. Era un altar a la verdad. Mis hijos llegaron al día siguiente. Nos abrazamos largo y tendido en el patio principal. Ver sus rostros tan llenos de amor y preocupación fue un bálsamo para mi alma herida. Les mostré el salón, la extraña instalación que había creado. Laura, mi hija, que tenía los mismos ojos soñadores de mi madre, se acercó al espejo. «Así que aquí es», susurró. «Todo este tiempo». David, siempre el más pragmático, examinó los documentos que había encontrado. «Esto es increíble, mamá. Tenemos que hacer algo. Publicarlo. Limpiar su nombre». «Lo haremos», le aseguré. «Pero primero, tenemos que cerrar este capítulo aquí, en esta casa». Esa noche, celebramos una ceremonia. No fue religiosa, sino algo más profundo. Encendimos velas alrededor del espejo. Invité a Mateo y a su esposa, que habían servido a la familia durante más de 50 años. Leí en voz alta fragmentos del diario de Isabel, su voz cobrando vida en el silencio de la hacienda. Leí sus sueños, sus miedos, su amor inmenso por su hija. Luego, leí las cartas de Ricardo, exponiendo su crueldad y su codicia a la luz de las velas. Fue un acto de purga, de liberación. Era como si el aire de la casa, denso y pesado durante décadas, comenzara a aligerarse. Al final, tomé el retrato de Ricardo. «Este hombre no pertenece a esta casa», declaré. «Su legado no es de honor, sino de vergüenza. Y no lo honraremos más». Con la ayuda de David, llevamos el lienzo al patio trasero y lo quemamos en un viejo brasero de metal. Las llamas consumieron la cara del tirano, convirtiendo su mirada arrogante en cenizas que se llevó el viento de la noche. Miramos el fuego en silencio, sintiendo que un ciclo de opresión finalmente se estaba rompiendo. La tía Beatriz no salió de su cuarto. Escuchó todo desde la distancia. Su silencio era su última y más elocuente confesión. No la odiaba. En ese momento, solo sentía por ella una inmensa y profunda lástima. Había vivido su vida entera como la carcelera de un secreto que también la había aprisionado a ella. La mañana siguiente, la luz del sol parecía diferente, más limpia, más brillante. Había una sensación de paz en la hacienda que yo nunca había experimentado. La opresión se había ido. Mis hijos y yo nos paramos una última vez frente al espejo. Mi reflejo ya no me parecía el de una extraña. Por primera vez en mucho tiempo, vi a una mujer fuerte, una mujer que había enfrentado a los fantasmas de su pasado y había ganado. A su lado, los rostros de mis hijos reflejaban un nuevo entendimiento, un respeto por la resiliencia que corría por sus venas, heredada no de un patriarca cruel,
sino de una abuela valiente y una madre que había sufrido en silencio. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó Laura, refiriéndose al espejo. Contemplé la superficie de azogue. Ya no me provocaba miedo ni tristeza. Se había convertido en un monumento, un testigo. Se queda, respondí, pero ya no estará en la oscuridad. Lo pondremos en el vestíbulo principal, donde le dé la luz del sol, no como un objeto de terror, sino como un recordatorio de que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Era el final de la maldición y el comienzo de un nuevo legado para la sombra, un legado construido sobre la verdad y la fortaleza de sus mujeres. Los meses que siguieron a la revelación fueron de una profunda transformación, no solo para mí, sino para toda la hacienda. Con la ayuda de mis hijos, tomé las riendas de la sombra. La cuenta bancaria de mi abuela en Houston, después de un laberinto burocrático que mi hijo David navegó con la tenacidad de un sabueso, resultó contener todavía una suma considerable. Los intereses acumulados durante más de 60 años la habían convertido en una pequeña fortuna. No era la herencia completa que Ricardo le había robado, pero era un testamento de su previsión y su amor. Decidimos usar ese dinero, el dinero de Isabel, para devolverle la vida a la hacienda. No sería más un mausoleo de recuerdos tristes, sino un lugar de creación y esperanza. Contratamos a gente de los pueblos cercanos, reactivamos los campos de cultivo abandonados e iniciamos un pequeño proyecto de turismo rural, restaurando algunas de las dependencias para alojar a visitantes que buscaran la paz del campo. El dinero que una vez fue robado para silenciar a una mujer, ahora daba trabajo y oportunidades a decenas de familias. Era la justicia poética más hermosa que podría haber imaginado. Tía Beatriz se fue apagando lentamente en su habitación. Nunca volvimos a hablar del pasado. No era necesario. A veces me sentaba con ella en silencio, y en sus ojos ya no veía la dureza de antes, sino una especie de resignación cansada. Creo que, a su manera, encontró una forma de paz en la verdad revelada. Ya no tenía que cargar con el peso de la mentira. Murió una mañana de otoño, tranquilamente, mientras dormía. La enterramos en el pequeño cementerio familiar, junto a su hermano y a la esposa de éste, al lado de la tumba de Isabel. Cerrando el círculo, el espejo, como había decidido, fue trasladado al gran vestíbulo de la entrada. Mateo lo pulió hasta que la plata del marco recuperó un brillo opaco y noble. La superficie de azogue seguía siendo imperfecta, ondulada, pero ahora, cuando la luz del sol de la mañana la inundaba, no parecía siniestra, sino mágica. Los visitantes a menudo se detenían a admirarlo, comentando sobre su antigüedad y belleza, ajenos a la tragedia que había presenciado. Y eso estaba bien. Su historia ahora era nuestra, un secreto familiar redimido, una lección de resiliencia que nos pertenecía. Un día, mientras supervisaba la restauración del antiguo granero, que estábamos convirtiendo en un taller de artesanías, Laura se me acercó con una caja de cartón en las manos. «Mira lo que encontré en el fondo del armario de la abuela Sofía», dijo. Dentro, había docenas de cuadernos de dibujo. Mi madre, a quien yo recordaba como una mujer perpetuamente triste y ausente, había sido una artista increíble. Los cuadernos estaban llenos de bocetos de la hacienda, de los rostros de los trabajadores, de flores, de pájaros, pero lo más revelador eran los autorretratos. En casi todos, se dibujaba a sí misma mirando un espejo, pero su reflejo era siempre el de otra mujer, una mujer con un peinado antiguo y una mirada desafiante. Mi abuela Isabel. Mi madre no había estado perdiéndose en el espejo, había estado buscando a la suya, tratando de conectar con ella, de entenderla. Encontró una forma de mantener vivo su espíritu a través de su arte. Fue un descubrimiento agridulce. Me dolió pensar en la soledad de su búsqueda, pero me consoló saber que, a su manera, había encontrado una forma de resistir. Decidimos enmarcar algunos de sus mejores dibujos y colgarlos por toda la casa. El arte de Sofía, inspirado en el dolor de Isabel, ahora adornaba las paredes de la sombra, llenándolas de una belleza que contaba su verdadera historia, sin necesidad de palabras. La hacienda estaba sanando, y yo con ella. Mi vida
También había encontrado un nuevo propósito. Ya no era la mujer divorciada y algo perdida que había llegado a la sombra hacía casi un año. Ahora era la matriarca de una familia y de un proyecto. Administraba las finanzas, tomaba decisiones, planeaba el futuro. Había descubierto en mí una fuerza y una capacidad que no sabía que poseía, una herencia directa de mi abuela Isabel. A veces, por las tardes, me sentaba en el porche, con una taza de té, y contemplaba el valle. Pensaba en las lecciones que había aprendido, inspirada en esa filosofía de que la mente puede construir o destruir nuestra realidad. Isabel había visualizado su libertad, y aunque no la consiguió en vida, su plan trascendió su muerte y liberó a las generaciones futuras. Yo había enfrentado mi miedo, un miedo inculcado durante décadas, y al hacerlo, no solo había descubierto la verdad, sino que me había descubierto a mí misma. La vida, me di cuenta, no se trata de evitar el dolor o las dificultades, se trata de cómo los enfrentamos, cómo los transformamos. Se trata de encontrar la verdad, por dolorosa que sea, y usarla para construir algo mejor. La sombra ya no era una sombra, sino un faro de luz. Una tarde, una joven pareja que se alojaba en la hacienda se me acercó mientras yo cuidaba el jardín. «Señora Elena», dijo la mujer, «hay una paz increíble en este lugar. Es como si las paredes respiraran tranquilidad». Sonreí. «Es porque esta casa por fin está en paz consigo misma», respondí. Y era verdad. Habíamos confrontado a los fantasmas, no los sobrenaturales, sino los fantasmas muy humanos de la codicia, el miedo y la mentira. Y al hacerlo, los habíamos desterrado para siempre. La hacienda se había convertido en un reflejo de nuestra propia sanación interior. Por la noche, antes de dormir, a menudo me detengo frente al espejo del vestíbulo. Miro mi reflejo, el de una mujer de 63 años con arrugas que cuentan una historia, y ojos que ya no tienen miedo. A veces, en las ondulaciones del viejo cristal, me parece ver por un instante un destello de otros rostros, el de mi madre, con su belleza melancólica, y el de mi abuela, con su sonrisa valiente. No son fantasmas, son recuerdos, son mi legado, y les sonrío, en silencio, un gesto de gratitud y de promesa, la promesa de que su historia nunca será olvidada, la promesa de que la luz que ellas encendieron a pesar de todo, nunca se apagará. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante,
el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Espero que esta historia y esta reflexión te hayan acompañado. Me encantaría saber qué te pareció, así que te invito a dejar un comentario. ¿Qué parte de la historia te tocó más? ¿Tienes alguna historia de fortaleza familiar que te gustaría compartir? Me ayuda mucho saber qué temas te interesan para seguir creando. Cuéntame también desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo al canal, he dejado algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Son pequeñas ayudas para el cuerpo y el alma. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.